Hablemos de Salud Mental Tucumán, un espacio de diálogo y reflexión sobre los desafíos actuales en salud mental. El encuentro se realizará el martes 18 de marzo de 9 a 12 horas en la Honorable Legislatura de Tucumán. Y precisamente para poder conversar informarles a nuestra querida comunidad de Radio Metropolitana, informarles sobre la importancia y las temáticas y los ejes de los que va a tratar este foro, es que estamos en comunicación con la doctora Silvia Papuchado. Buenas tardes, doctora. Mariela Ramos le habla, junto al equipo del programa Lo Personal es Político. Ella ¿cómo le va? ¿Qué tal? Disculpe. Estaba por hacerle una presentación de este increíble currículum que le vamos a compartir a los oyentes de la radio. Ella es especialista en psicología clínica, psicoanalista, vocal del capítulo de políticas públicas de la Asociación Argentina de Psiquiatría, titular del máster de neuropsicofarmacología de la Universidad de Barcelona. ¿Cómo le va, Silvia? ¿Qué tal? Encantada, muchísimas gracias por este espacio. Siempre digo que nos den un tiempo para hablar de salud mental. Es fabuloso porque eso hace que la salud mental esté en agenda. Nosotras también le queremos agradecer desde el programa y desde la Radio Metropolitana su tiempo, porque también sé que está muy ocupada y la verdad que estamos ansiosas de tenerla en la provincia. Me contaba Nati que ya están arribando pronto. Sí, si Dios quiere, el lunes vamos a estar en el hermoso Jardín de la República, agradeciéndole mucho, obviamente, a la doctora Natalia Orslegui Murga, a los legisladores que nos han convocado y sobre todo a que haya un espacio, que sea un espacio federal, donde podamos hablar en un lugar que no es donde nosotros vivimos, que aparentemente decimos siempre que Dios está en todos lados, pero atiende acá en Cava. Bueno, parece que ahora se mudó a Tucumán, así que por suerte vamos a estar ahí el día martes durante 3 horas hablando de temas que pensamos que son de interés nacional, en realidad de interés social, porque atraviesan a todas las sociedades, pero en particular nosotros vamos a hablar sobre cuáles son los problemas que atraviesa la salud y sobre todo la salud mental en Argentina, hablar un poco de las adicciones, de qué pasa con la ley de salud mental, cuáles son los problemas con los que se encuentran las familias cuando tienen una persona, puede ser su marido, su hijo, su hermano, que está atravesando una adicción o alguna patología mental, cómo pueden hacer. Yo pertenezco también a la agrupación Familia Esperanza. Nosotros todos los jueves trabajamos de 5 a 7 en forma totalmente ad honorem. En el Museo Larreta vienen decenas de familias a contarnos cuál es la problemática por la que atraviesan y nosotros tratamos de guiarlos, de orientarlos, de ayudarlos desde de la parte médica, psiquiátrica, psicológica y legal. Y también hacemos un encuentro virtual una vez al mes, por ejemplo, la gente de Tucumán puede sumarse, para todas las familias que no viven acá en Cava y que tienen algún problema con algún miembro de su familia, con una patología de adicción o de salud mental, porque sentimos que podemos darles una mano y bueno, no pueden acercarse en persona, digamos, a la reunión presencial de los jueves en el museo. Así que bueno, más que agradecida, vuelvo a decir, a la provincia la oportunidad que nos da porque sentimos que vamos a poder dar un pequeño granito de arena, un aporte y que ojalá que les sea útil a todos, ¿no? Y seguramente eso creo que es la expectativa que tenemos comunidad con una problemática y la posibilidad y el acceso a en lo que hace a la salud mental, creo que usted por su experiencia sabe que es un problema que desborda. Lo vemos en un problema que nos está desbordando, lo vemos en la provincia y precisamente me gustaría que nos podría desarrollar un poquitito estos ejes de lo que se va a tratar y que habla precisamente sobre uno de los ejes que veo que me parece todos tienen su importancia, el rol de la atención primaria en la salud mental. Exacto.
Nosotros hablamos mucho del rol de la salud primaria, pero previo a eso hablamos de la prevención, porque nosotros pensamos que no hay nada más importante que prevenir. Prevenir siempre es llegar a tiempo, prevenir es llegar antes. Entonces hay que fomentar campañas de prevención, por ejemplo, con las adicciones. Hay algo que yo armé hace mucho tiempo en el capítulo de políticas públicas que se llama ESMI, quiere decir Educación en Salud Mental Integral, que es cómo capacitar a todos los médicos que no son psiquiatras, a enfermeros, a maestros, a profesores deportivos, a encargados de edificio, cómo hacer para que la gente sepa cómo tiene que reaccionar frente a una persona en un brote psicótico, a una persona adicta, qué tiene que hacer, a dónde tiene que llamar, cómo tiene que reaccionar, cómo no tiene que confrontar. Bueno, todo eso es para capacitar, porque la gente cuando se encuentra con alguien que padece un problema de salud mental no sabe qué hacer. Si uno ve a una persona no vidente, lo primero que hace, se acerca y le dice, ¿lo ayudo a cruzar la calle? Porque uno sabe cómo reaccionar ante un no vidente. Ahora, una persona en un brote psicótico, el que está al lado no sabe qué hacer, se desespera, entonces se necesitan recursos, capacitación a las fuerzas públicas, a las fuerzas de seguridad, saber cómo tratarlo, porque no es lo mismo una persona que va a asaltar un banco que una persona que amenaza a otra con un cuchillo o con un arma y que en realidad lo hace porque está atravesando un brote psicótico. Entonces, ¿cómo hacer? ¿De qué manera acercarse? Bueno, todas esas son cosas que tienen que ver con la prevención. Sí. Después viene la atención primaria, por supuesto, y es súper importante, pero nosotros siempre decimos que primero prevenir. Prevenir siempre es llegar a tiempo y llegar antes, evitar que después llegue la atención primaria y que cuando llegue la atención primaria los lugares estén capacitados, los médicos, los psicólogos, los enfermeros, la gente de seguridad de la clínica, del hospital, que estén preparados para recibir a una persona con problemática mental. Hay muchas problemáticas de salud mental que atraviesan toda la sociedad. Nosotros siempre decimos que hablamos de política, pero no de partidismo. Sí. Nosotros no militamos en ningún partido porque esto atraviesa a todos, jóvenes, no tan jóvenes, de un partido, de otro, de River, de Boca, no importa. Esto atraviesa toda la sociedad y nosotros queremos colaborar y poner nuestro granito de arena y ayudar en todo lo que tenga que ver con orientar, con hablar incluso de la ley de salud mental, porque tiene algunos artículos que nos parece que estarían bueno modificar, como por ejemplo el artículo 20, la ley 26657 que salió en el año 2010 y se reglamentó en el 2013, en su artículo 20 dice que toda persona para ser internada debe estar en un riesgo cierto e inminente y ser un peligro para sí o para terceros. El problema es que, obviamente, para evaluar esto hay un equipo interdisciplinario, pero lo que pasa es que el riesgo puede ser cierto o puede ser inminente. Puede ser cierto si sucede, pero si es un riesgo ya no es cierto, o sea que ya la redacción misma es contradictoria. Y además decir que es inminente significa que alguien tiene un cuchillo en la sien de otro, que está apuntando con un arma, que está amenazando con empujar a alguien por un balcón o tirarse. Ahora, si uno llama a la policía, bueno, en Capital está el SAME psiquiátrico, pero allá pueden seguramente llamar a un hospital, a una clínica, debe haber algún tipo de ambulancia, alguien que vaya. Si la persona suelta el arma, ya no es más inminente. Entonces, ¿qué pasa con el riesgo potencial? Se va el psiquiatra, se va el médico, se va la policía. La persona vuelve a agarrar el arma y se mata o mata a otro, porque eso es un riesgo potencial. Claro. Entonces, bueno, con eso, con ese tipo de cosas es con la que lidiamos cotidianamente, ¿no? Exactamente. Y también en el caso de usted, en lo que leímos de su currículum, habla sobre que es vocal del capítulo de políticas públicas. Sí. En cuanto a usted, ¿cuál sería su análisis en cuanto a la aplicación de políticas públicas actualmente que nos lleva al otro a otro ítem de los ejes del foro, que tiene que ver con la crisis de salud mental en este mundo contemporáneo?
Claro, es que nosotros cuando hablamos de políticas públicas lo que decimos es todo aquello que tiene que ver con cómo hacer para ayudar, porque la política está para eso, la Sí. política pública, para ayudar en todo lo que tenga que ver con casos de violencia, casos de adicción, casos de problemática de salud mental, cómo funciona políticamente eso. Y digo político porque, repito, no tiene que ver con un partido, sino en general cómo funciona. Nosotros desde el capítulo de políticas públicas tenemos una reunión mensual, somos un gran equipo donde hay psicólogos, psiquiatras, abogados y tratamos de pensar juntos de qué manera se puede mejorar la política de salud mental. Y por otro lado tenemos una vez al año unas jornadas que son por Zoom, ya los vamos a invitar, y después una vez al año hay un congreso internacional, este año va a ser en septiembre, normalmente es en octubre, es en Mar del Plata, y vienen más de 6.000 personas de todo el mundo, personas de súper excelencia, digamos, de diversos países, y lo que tratamos es de como contar cada uno su experiencia desde su problemática, que sería su país, su ciudad, su barrio, vamos de lo chiquito a lo grande. Entonces vemos qué pasa en el barrio, qué pasa en la ciudad, qué pasa en la provincia, qué pasa en el país. Lógicamente no es la misma problemática ni en salud mental ni en nada de lo que pasa en Capital respecto de lo que pasa en Tucumán, por ejemplo. Entonces a nosotros nos enriquece cruzarnos con gente de otros lugares, porque nosotros transmitimos nuestra experiencia desde lo que es la política pública nacional, provincial, municipal, y ustedes nos van a transmitir cuáles son las problemáticas que atraviesa la provincia, incluso no debe ser lo mismo la ciudad de San Miguel que algún otro lugar más alejado de la Claro, capital que de la provincia. que el interior de las provincias en donde la zona es, hay zonas más rurales. Claro, exactamente, que no deben tener el mismo acceso a una atención primaria que tal vez la capital. Bueno, acá también pasa lo mismo, digamos, siempre hay como un centro urbano que tiene, como digo yo, entre comillas, más ventajas, y está toda la zona más alejada, que bueno, está más alejada, como indica el nombre, de todo, también de los centros de salud. Entonces, bueno, vamos a transmitir nuestras experiencias, incluso, bueno, va a estar Marina Charpentier, que es la mamá de Chano, pero no va como mamá de Chano, digamos, va como a explicar un poco lo que es la segunda oportunidad, cómo se puede volver, digamos, nosotros por eso el grupo, nuestra agrupación se llama Familia Esperanza, porque se trata de eso, de familias que tienen la esperanza de ayudar a sus hijos, maridos, pareja, etcétera, y pensar que siempre hay una segunda oportunidad. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De casos de adicciones de distinto tipo, porque no solo hay adicción a las drogas, hay adicción a las compras, hay ludopatía, con estos famosos casinos digitales, Casinos virtuales, online. eso iba a Sí, introducirle cuando usted hablaba sobre las problemáticas que atraviesan las sociedades, las problemáticas que podemos de alguna manera destacar en la provincia tienen que ver con las adicciones, con los consumos problemáticos, pero también con la ludopatía, un fenómeno sí. que se da mucho entre los jóvenes. Sí, y por desgracia cada vez más jóvenes, porque a nosotros nos llegan casos gravísimos de padres que hablan de chicos de 12 o 15 años que se han endeudado en $50.000 en familias que no solo no tienen ese dinero, que no tienen ni una casa propia, que no tienen nada, que va a ser imposible pagarlos, que después los persigue gente para ir a cobrarles, o sea, situaciones a las que se llega que son muy dramáticas. Antes Claro. había una consulta por mes de un chico menor, ahora hay 2 consultas por semana. O sea que se ha desarrollado exponencialmente la ludopatía. Eso es lo que estábamos, digamos, lo que se constata en lo que está atravesando las familias y como usted menciona, a la situación crítica a la que lleva a toda la familia y también a las comunidades, ¿no? Claro, es que se pierde la noción porque el dinero no es físico. Antes la gente para jugar iba a un hipódromo o a un casino y tenía que
viajar en auto, tomar un colectivo, trasladarse, claro. entrar, pagar una entrada. Hoy no. Hoy, con un teléfono, que tampoco tiene que ser el de última generación, llega una problemática que es todo lo contrario, no se traslada, se le instala en la casa a la gente, porque le ofrecen dinero, le dicen, te damos 100.000 pesos para tu primer juego. Imagínese un chico que nunca jamás vio esa cantidad de plata, que obviamente tampoco la va a ver, pero piensa, soy dueño de 100.000 pesos, ¿qué hago? Bueno, obviamente tiene que jugar, porque no es que con eso sale a comprar un electrodoméstico. Y juega un día, y juega dos, y a lo mejor algún día gana. Pero como nosotros decimos siempre, el que gana siempre es el casino. Entonces es un problema, porque genera en el cerebro lo mismo que genera la droga o que generan las compras. Genera lo que se llama una satisfacción inmediata. En el cerebro, todo lo que tiene que ver con adicciones, lo que, digamos, la problemática que sucede es que ataca la corteza del lóbulo frontal. El lóbulo frontal es aquello que nos hace humanos, lo que nos diferencia de los animales, lo que hace que tengamos un filtro para decir lo que se puede decir en público y en privado, para que sepamos cómo actuar, para no tener un ataque de impulsividad, para saber de qué manera retroceder cuando hace falta. Eso se pierde con las adicciones. El problema es que nosotros antes hablábamos de droga y hoy hay muchas otras adicciones, pero cualquier tipo de adicción, la conducta o el síntoma es el mismo, porque en realidad no tenerla provoca abstinencia. Para cualquier tipo de adicción, sea de lo que sea, se necesita un tratamiento, a veces psicólogo, muchas veces psiquiatra, a veces medicación, incluso hasta internación, porque cuando nosotros hablamos de internar, no es internar porque sí, no queremos meter a toda la gente adentro, no, todo lo contrario, la internación tiene que ver con lograr ayudar a esa persona, resguardarla de sí misma y resguardar a quienes lo rodean, por un tiempo que sea lo más corto posible, un tiempo limitado. Después de ese tiempo de internación, lo que se busca no es que vuelva a la casa, sino que tenga un lugar intermedio que puede ser una comunidad terapéutica, un hospital de día, donde lentamente intentamos que vuelva al lugar de origen, sea la familia, el trabajo, etcétera. Y que si ese lugar de donde salió es lo que le provoca ese síntoma, bueno, ver la posibilidad de cómo puede uno tener sesiones virtuales, tener sesiones vinculares con esa familia, ver qué cosas tienen que cambiar, porque nosotros siempre decimos que donde hay un adicto, hay una familia coadicta, codependiente, que obviamente de todo eso también vamos a hablar en el foro, de cómo es la persona, pero cómo es la familia, el entorno, porque nadie quiere hablar de la palabra culpa. Nosotros tratamos de sacar esa palabra de las familias, porque a veces dicen, ¿cuál es mi culpa? ¿Qué hice mal? No, no, no. La palabra culpa no, porque la palabra culpa parece que tuviera en sí mismo una intención y seguramente todos hacemos lo mejor que podemos, lo que creemos que es mejor para el otro. Pero bueno, hay errores, hay que saber cómo subsanarlos. La adicción es una enfermedad de falta de límites, donde no hay límites se transgrede, hay excesos. Adicto quiere decir no dicho, o sea que ahí faltaron palabras, hay que poner en palabras tanto el enfermo como la familia, qué es lo que pasa, cómo es el entorno, esa coyuntura que vive. Bueno, la verdad es que de todo esto, haciendo ahora un breve resumen, es de lo que queremos hablar el martes en el foro, por lo cual estamos súper agradecidos, ¿no? Más que eso. Doctora, en lo que usted dijo me quedó sonando, creo que quizás en la comunidad de la radio también haya prendido una alarma, y no por esto no es, lo demás no es alarmante, pero lo referido a la edad Sí.
habló desde a partir de quizás ya rozando De la niños, infancia de sí, niños de sí, 12 años. totalmente. La pregunta Sí, sería, ¿y hay una estructura que los pueda contener? ¿Hay un sistema que los pueda contener? Lo que hacen a los agentes de salud mental, ¿están también capacitados las instituciones para poder abordar esta problemática en un fenómeno que calculo que es actual, que usted me sí, dice que actual y que sí. crece exponencialmente, por desgracia. Yo creo que las instituciones de salud están preparadas. El problema, como hablaba usted al principio, es de la atención primaria. ¿Quiénes acceden a esa atención? Porque hay gente que no tiene obra social o prepaga y le es muy difícil Mm, acceder. Entonces, esa gente es la que viene desesperada a lugares ad honorem como el nuestro, que nosotros tratamos de que se repliquen en todo el país, porque la gente necesita estar preparada, la familia tiene que poner límites. Un chico de 12 años no tiene por qué tener ni tarjeta de crédito, ni ninguna cosa que logre la familia darle de donde él pueda sacar dinero para jugar. Yo sé que es muy difícil decir no. También es muy difícil porque actualmente los padres le dan a los chicos alguna billetera virtual para que, no sé, se compren a lo mejor un sándwich en la escuela o para que viajen. Y bueno, en vez de usarlo para eso, lo usan para jugar. Y la verdad que es un gran problema. Entonces, por eso digo que hay que capacitar a los maestros, a los profesores, a los deportistas, a los encargados de edificio, toda la sociedad, todos nos tenemos que hacer cargo de que esto que nos pasa a todos. No podemos mirar a otro lado, no podemos hacer de cuenta que no nos toca, porque si no caemos en, bueno, mi hijo no lo tiene, mi madre no lo tiene, mi tío tampoco, entonces a mí no me importa. No, nos tiene que importar a todos como sociedad, porque este niño que tiene hoy 12, en algún momento va a ser mayor de edad, va a poder decidir por él y va a ser mucho más difícil que la familia le ponga límites. Entonces, empecemos desde temprano, como digo yo, prevención, de eso se trata. Es muy terrible cómo exponencialmente han crecido todos los consumos, de droga, de alcohol, de compras, de ludopatía y hasta voy a decir de bebidas energizantes, porque los chicos, los jóvenes, toman la bebida energizante como si fuera un jugo de naranja y no es así, porque no es inocuo, provoca hipertensión. Es más, un chico a lo mejor tiene 15 o 18 años y no sabe que tiene un problema en el corazón porque nunca se atendió y nunca tuvo síntomas. Y de repente toma esa bebida energizante y empieza con una taquicardia que no se sabe por qué la tiene. Y es claro. por eso, porque uno no jamás iría a tomarse 6 tazas de café negro, le parecería una locura, pero sí se toma 1 o 2 latas de energizante, que es lo mismo que si hubiera hecho eso. Entonces, eso hay que crear conciencia, hay que explicar y crear conciencia todos los días. Para eso es la prevención, la capacitación, para evitar después las consecuencias que tienen todas estos consumos, todos estos problemas. Porque se dice que la marihuana es inocua, que no es nada, que es una droga blanda. No importa, blanda, dura, ¿qué características? Si no es una tela. No, no hay blanda, es una droga y no es una rúcula ni es una lechuga. Genera brotes psicóticos, genera enormes problemas de salud, pero está naturalizada porque es una plantita verde que sale de la tierra. Bueno, de la misma manera que uno podría decir, uno puede comer una ensalada de champiñones, sin embargo hay hongos que no se pueden comer porque son venenosos. Bueno, entonces hagamos una distinción entre lo que es una lechuga, una rúcula y una planta de marihuana. No es lo mismo. Y la consecuencia es muy grave, sobre todo porque el cerebro termina de conformarse a los 25 años. Con lo cual uno piensa, ¿qué pasa en esos cerebros que durante tanto tiempo consumen y encima de cantidad de tiempo es cantidad de sustancia? O sea, la intensidad es terrible. Y sin embargo, uno habla con ellos y dice, no, ¿vos consumís alguna droga? No. Ah, no fumás nada. Bueno, sí, fuma marihuana. Ah, entonces consumís droga. No, bueno, pero la marihuana no es una droga. ¿Y qué es? Entonces digo, hay que crear conciencia. Esta invitación que nos hacen nos resulta, pero fabulosa,
porque nosotros necesitamos eso, ir a todos los lugares que podamos, crear una agenda de salud mental, que se hable de esto. El adicto no habla, la familia no habla, tenemos que ponerle palabras a la enfermedad mental. Decir que alguien está enfermo no es estigmatizarlo, porque si alguien dice que es diabético no es un problema, si tiene cáncer no es un problema. Nadie pensaría que alguien porque no tiene un problema cardíaco, tiene un infarto, eso es una vergüenza. Uno lo cuenta. Sin embargo, cuando alguien tiene un enfermo, esquizofrénico, depresivo, bipolar o adicto, no lo cuenta. Nos encontramos con gente que dice, mi hijo hace 20 años que consume y yo no le puedo contar eso a nadie, porque siento que me van a señalar, que me van a juzgar. No, de ninguna manera, nadie elige ser adicto. Nadie elige ser bipolar o esquizofrénico, como nadie elige ser hipertenso. Bueno, es lo mismo, no pasa por la voluntad. Entonces hay que tratarlo y hay que ayudarlo. Por eso, bueno, agradezco muchísimo esta nota, cada lugar que nos dan para poder hablar, porque hay mucha gente que escucha esto. Y esto Sí. enciende, como dijo usted, una alarma. Alguien dice, pero ahora me doy cuenta que mi hijo cambió de amigos, o que come menos, o come más, o duerme mal, o vuelve a cualquier hora, o no me dice dónde va. Bueno, O estas son está gastando alertas. ahora o está gastando más plata de la que Exacto, gastaba exacto. siendo O tan niño. genera deudas, claro. Genera deudas. Y uno tiene que empezar a decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando? A ver, sentémonos y hablemos, ¿qué está pasando? Pongamos esto sobre la mesa. Bueno, de eso se trata. Por eso esperamos que venga mucha gente el martes y que, bueno, que sirva para todos, ¿no? Que sea útil. Muchísimas gracias, doctora. La verdad que muy interesante lo que nos transmitió y sobre todo para la comunidad de la radio. Y bueno, la esperamos ansiosa en el Jardín de la República este 18 de marzo, en el primer foro Hablemos de Salud Mental Tucumán, un espacio de diálogo y reflexión sobre los desafíos actuales en salud mental. Le mandamos un fuerte abrazo. Mariela Ramos, Igualmente. desde lo personal es político y todo el equipo del programa. Bueno, Muchísimas desde ya gracias. muchísimas gracias y buenas tardes. Nos vemos entonces el martes próximo, seguro. Seguramente.